importante. Compartimos un montón de cuestiones comunes y creo que tenemos que estar siempre juntos. Alguna vez nos veremos en algún congreso de limnología, congresos de ecología. Se suspendió este año, ustedes sabrán, el Congreso de Ecología, Argentino de Ecología se iba a hacer acá en Tucumán. Se postergó para el año que viene, pero bueno, son los momentos en los que nos juntemos y empecemos a encontrarnos cada vez más con los que somos de la misma región. Así que gracias Ariadna por haberte prendido en esta idea. Está Eugenia Segura también, que trabaja con nosotros ahí en la cátedra en Catamarca. Y bueno, Nelly, gracias a vos también, por supuesto, por haber aceptado. Juntemos este momento a los alumnos y alumnas. Bueno, sin más, voy a empezar con la clase y quedamos después para charlar si hay algunas dudas, si hay algunos intereses extra, siempre disponibles. Bueno, a mí Nelly me pidió que esta era una de las clases para cerrar el cursado de este año y tiene un tema que a mí recientemente me empezó a preocupar, a interesar, que es la gobernabilidad del agua, que es un concepto que yo espero que de ahora en más empiece a sonarles, porque en muchos casos se usa, se lo ve en muchos lugares, en la prensa, y ahora empiece a sonarles un poco más y a prestarle atención, porque es algo que se va a empezar a ver cada vez más. En ese sentido, en esta figura que muestro aquí, ustedes ven, está la hidrosfera, o sea, que sería todo lo que tiene que ver con el agua en el planeta Tierra. Agua que no solamente incluye la que está en lagos, ríos, glaciares, sino también la humedad atmosférica. No se olviden que todo lo que es humedad, nubes, todo lo que está en el aire es parte del ciclo del agua. Por supuesto que el hombre desde hace muchísimo tiempo hace uso del agua, y cada vez fue mejorando la forma en la cual acceder a esa agua. En ese sentido, por supuesto, el aprovechamiento de esa agua viene de los ecosistemas acuáticos epicontinentales, que no son ni más ni menos que todo lo que le interesa a la limnología. Y esos ecosistemas acuáticos epicontinentales aparecen, empiezan o son campos de estudio de la limnología una vez que están en la Tierra, una vez que han precipitado y están en la Tierra. Cuando el hombre hace uso de esos ecosistemas, nosotros empezamos a hablar ahora de bienes y servicios ecosistémicos. O sea que esos ecosistemas, a partir del uso, empiezan a ser considerados bienes y servicios ecosistémicos. Tengamos eso en cuenta para lo que viene. La gobernabilidad del agua, y usé esta figura, la vi una vez en una revista, la tomé y la voy modificando según conveniencias de las clases. La gobernabilidad del agua sería esta máquina, este tren que está acá, que trata de llegar a algún lugar, digamos, que es el desarrollo sustentable o sostenible. Y por supuesto que la gobernabilidad del agua tiene como parte fundamental de su tránsito los servicios ecosistémicos. Por eso están puestos ahí en ese puente sobre el que va la gobernabilidad del agua. Definamos acá que gobernabilidad de agua serían todas las instituciones, leyes, disposiciones, y toda la gente que
tiene que ver con el agua, ya sea su distribución, su uso, su manejo, básicamente. Entonces, esa es una definición laxa, no hay muchas definiciones, digamos, esa es la que más me gustó. Y una cosa que es importante es que esto que acabo de definir, que es la gobernabilidad del agua, tiene frente de sí esto que muestro como una tormenta, que son las incertidumbres del funcionamiento ecológico. ¿Qué quiere decir? Que trabajar con el agua tiene por delante todo en su tránsito, todo lo que parte de la incertidumbre del funcionamiento ecológico, que son ni más ni menos que cuándo lloverá, será un periodo seco, será un periodo húmedo, el niño, la niña, etcétera. Hay toda una serie de eventos, y ni hablar del cambio climático que está por arriba de todo eso. Entonces, la gobernabilidad del agua tiene que ir enfrentando estas incertidumbres. En todo eso, por supuesto, hay un aspecto muy importante, cada vez es más importante, que es entender la ciencia o incluir la ciencia en este camino. Por eso aparece ahí como un vagón, que es el que le aporta el combustible a ese tren, que es la gobernabilidad del agua. Hoy ya no se concibe que para llevar adelante todo el funcionamiento, todo lo que tenga que ver con el manejo, disposiciones, instituciones del agua, no se apoyen en la ciencia. Eso es fundamental. Otro aspecto importante que voy a introducir aquí es el de estado ecológico. El estado ecológico, como aparece ahí en las señales de los trenes, bueno, muchos de aquí no sé si estarán familiarizados con los usos de los trenes, pero hay toda una serie de señales que habilitan o deshabilitan el camino de los trenes, y acá lo asociamos con el concepto de estado ecológico. ¿Qué quiere decir? El estado ecológico es un concepto que entiende y avisa cómo están o cómo utilizar los ecosistemas. Los ecosistemas, los ecosistemas acuáticos, básicamente. Entonces, la cantidad, calidad de esos ecosistemas, que es de donde el hombre se provee del agua, tiene que tener un nivel, un estado ecológico apropiado. Por eso es una señal. ¿Se puede o no se puede? Esto es desde el punto de vista teórico por ahora. Creo que vamos hacia ese camino y por eso lo estoy poniendo ahora a consideración. Y en todo esto también hay una serie de controles de tránsito de los trenes que tienen que ver con mandar por una vía o por la otra. Eso es muy, muy frecuente, ¿verdad? Se habilitan o se deshabilitan los tramos de las vías. Y en eso yo pongo ahí a la sociedad. La sociedad, en el fondo, es, o si hacia eso vamos, la que decide si ese tren va a ir por un camino o por otro. Un concepto importante, entonces, que quiero también poner acá e introducir es que cuando la sociedad, o sea, todos nosotros, intervenimos en la marcha de esa gobernabilidad del agua, empezamos a hablar de gobernanza, que es otro concepto que tiene muchas definiciones a veces que no coinciden, que se confunden con las de gobernabilidad, y hay muchos problemas con las traducciones de las palabras, que derivan en conceptos confusos. Entonces, por eso quería de entrada aclararles la diferencia entre gobernabilidad del agua, como dije, son instituciones, la gente que trabaja, las leyes que tienen que ver con el agua y su uso, y el otro que tiene que ver cuando es la gente la que decide cómo va a funcionar eso, para dónde quiere ir
manejo del agua. Entonces ahí aparece este concepto que se llama gobernanza, con Z, y que cada día tiene más adeptos y aparece como el camino hacia el que tenemos que ir. ¿Mm? Bastante difícil, pero sería lo ideal. Entonces, rápidamente, la gobernabilidad del agua incluye desde la salud y la seguridad alimentaria hasta el desarrollo económico, el uso de la tierra y la preservación del ecosistema que brinda el servicio. Esto que está subrayado es una modificación. Esta definición está modificada de este programa de las Naciones Unidas porque hay algo que ya, y ustedes que están cursando cursos superiores de la universidad, entenderán que la idea de recurso hídrico o recurso natural, es un concepto que tenemos que ir dejando de lado. ¿Mm? Así que en este caso me animé y cambié la definición, y no es la preservación del recurso hídrico, es la preservación del ecosistema. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que estamos en y vivimos en y usamos ecosistemas. ¿Mm? No son recursos, son ecosistemas. Y eso nos da otra perspectiva. Entonces, hoy el tema fundamental de los limnólogos es lograr que los gestores entiendan que para que haya agua disponible debe haber ecosistemas acuáticos en buen estado. Esa es la tarea fundamental que tenemos hoy por hoy. Y en ese camino, todos los que estamos aquí somos de alguna manera agentes para poder llevar estas ideas. Somos todos universitarios y tenemos la responsabilidad de que esto se vaya entendiendo. Hay mucho, hoy el tema del ambiente es primera prioridad y hay muchas consultas, hay mucha gente hablando, mucha gente opinando, mucha gente buscando saber más, y bueno, los que estamos acá somos responsables de que eso se haga bien. Entonces, tomo la última parte de lo que mostré recién y hablamos de ecosistemas en buen estado. Y ahí voy a hablar rápidamente del concepto de bioindicación como herramienta, que es algo en lo que estamos trabajando y algo en lo que cada vez se está moviendo más y hay buenas perspectivas, algo que en lo que venimos trabajando de hace mucho tiempo, avanzando muy lentamente. En los últimos 2 años todo esto se aceleró para bien, y en eso estamos ahora trabajando. Hace muy poco se creó una red de evaluación y monitoreo de ecosistemas acuáticos a nivel nacional, en la cual se convocó al CONICET y se convocó al ministerio que trabaja con esto de la Nación, y organizadamente los que hacen la gestión, que son los organismos del Ministerio de Ambiente, y los organismos científicos, por eso hablaba de la importancia de la ciencia, están trabajando juntos, ¿verdad? Por eso yo pongo que hay un cambio en la política ambiental. De pronto, los científicos nos vemos involucrados directamente en trabajos para, como dice ahí, elaborar herramientas de diagnóstico y evaluación ambiental para conservar y restaurar los ecosistemas acuáticos. Algo en lo que desde las universidades y desde los investigadores de CONICET se viene trabajando hace muchísimo tiempo, pero nunca tomado concretamente y completamente para aplicar en la gestión. Todo era muy de a poquito, o muy puntual, o muy lento. Entonces, eso quiero que quede también acá claro, que hay un proceso de aceleración en estos trabajos, y bueno, bienvenido sea. Tal es así que este libro, que está pronto a salir, la semana que viene va a estar disponible. Acabo de hablar con Eduardo Domínguez, que es el primer autor y director del instituto donde también pertenezco.
es un libro como de 300 páginas, creo, y tiene distintos capítulos, hay una aproximación a la bioindicación por regiones y temas y conceptos generales, y creo que es muy importante contarles que eso está, se avanzó muy rápidamente, este libro sale prácticamente, está concluido desde el año pasado, y bueno, para la salida y disponibilidad ha habido una serie de discusión y faltas de acuerdo, eso es otro campo, así que no vamos a entrar en detalle, pero quiero que lo tengan en cuenta, va a estar disponible, va a ser publicado por Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y, y es una base, es sobre lo que se estuvo trabajando con la gente del Ministerio de la Nación, que acepta como una forma de acuerdo para los trabajos este libro, ¿sí? Que sería una manera de decir, todos estamos de acuerdo en esto, ¿sí? Y de acá para arriba trabajaremos todos juntos, por regiones y como país en concreto. Así que, como les digo, próximamente les avisaremos de alguna manera cuando ya esté listo para un link para bajarlo. Pero una de las cosas importantes de este libro es que tiene un concepto importante acá, que es base para el análisis de la integridad ecológica. Ahí, si ustedes quieren, de lo que pretendo que quede de esta clase, es el concepto de integridad ecológica. Ariadna ya lo ve a este cuadro y ya lo sueña porque muchas veces lo he utilizado. Y este cuadro, como ustedes ven, es la intersección de distintas integridades. La integridad química y la integridad física siempre estuvieron, de alguna manera, siempre se entendió que la calidad del agua, ustedes entienden, cualquiera que se acerque al agua, si ve que el agua está clara, transparente, estamos dentro de la integridad física y muy cerca de la integridad química. Si la tocan y no está caliente, y la tocan y no se queman, estamos muy cerca entonces de estos conceptos de integridad química y física. Y siempre ha sido lo más fácil y lo primero que se ha medido, porque hay equipos que pueden medirlo. Ustedes van con un equipo que tenga, con una sonda que tenga los electrodos correspondientes, y pueden tener una medida. Pero hace muchísimo que venimos peleando que hace falta esto también, que es la integridad biológica, porque no me sirve de nada tener un agua transparente, fresca y todo lo demás si no tengo organismos viviendo en ella. Y esos organismos viviendo, plantas, animales, son los que aportan la integridad biológica y son los que al final de todo llegan a esto que es la integridad ecológica, que es a lo que apuntamos y apuntaremos todos los que manejemos o trabajemos con ecosistemas acuáticos. Entender que hay una integridad ecológica a la que tenemos que acercarnos, tenemos que apuntar a eso, y esa integridad ecológica, por supuesto, se hace por comparación. ¿Mm? Nosotros vamos a saber que nosotros vamos a tener modelos de ríos en la cabeza o de lagos en la cabeza que tienen una buena calidad, o sea, son sistemas con una integridad ecológica buena o muy buena, y eso serán nuestras referencias. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, el libro viene a aportar en esta parte, ¿sí? A la integridad biológica de los ecosistemas. Entonces, en este punto, quiero además preguntarle, ¿están todos? ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha bien? ¿No me han perdido todavía? Todo bien, Hugo. Sí, profe. Ah, bueno. A veces falta esta interacción de ver las caras, cómo va. Aquí estamos. Bueno, entonces, en este punto digo, bueno, nos podemos plantear, ¿cuál es la meta al final de todo esto? Quedarnos con esto que acabo de explicar, cuál es la integridad biológica y las herramientas que se han creado para alcanzar eso, ¿verdad?
el libro y cómo trabajar con la bioindicación, ¿verdad? Que es un capítulo que todos los que estén interesados, en algún momento vamos a armar cursos y vamos a dictar cursos de eso por si les interesa. Entonces, ¿nos quedamos con esto? Sería una de las preguntas. ¿Con esto estamos satisfechos y no está mal tenerlo como meta? O podemos ir por más y podemos avanzar a lo que se conoce como el estado, analizar el estado ecológico. Ya hay gente en Sudamérica que está aportando ideas, que ya está planteando la necesidad de dar un salto. Yo trato de, de de juntar las dos cosas, la integridad, el concepto de integridad ecológica con el concepto de estado ecológico, que es lo mismo con un pasito más allá. Es una idea que ya existe en las legislaciones de los países europeos y que están funcionando muy bien desde el 2000. Y bueno, ellos crearon ese concepto de estado ecológico que también tiene esta idea que les dije. Hay un sistema de referencia. El estado ecológico, si es bueno, malo o muy malo, es un estado de referencia y comparativo con otro sistema. Entonces, eso está llegando a Sudamérica muy lentamente, en algunos lados se está haciendo más rápido, pero es un concepto fácil de explicar, relativamente fácil de explicar y de decir, pero bastante complejo para aplicar, sobre todo para distancias y superficies como las que tenemos en Sudamérica, que son enormes y con diversidades de paisajes y sistemas muy, muy diferentes. Es todo un reto que tenemos por delante. Y si esto anduviera bien, quizás podríamos hacer una tercera meta, que es la Directiva Marco del Agua. Creo que si los europeos la hicieron y le salió bien y está funcionando bien por ahora, es un buen modelo para seguir sobre el camino de lo que han hecho otros. Digamos, de alguna manera, si ustedes me dicen vamos a copiarlo, y sí, copiemos las cosas que están bien hechas, las cosas que están funcionando. En Europa está funcionando y pueden tener esto, que son, ustedes todos entienden los colores, saben rápidamente, si yo les muestro cuáles son los estados ecológicos de, por ejemplo, ríos. Este es de ríos de una, de una medición que se hizo, una campaña que se hizo en distintas etapas, por eso uno dice el primera y el otro dice el segunda. Entonces, en la primera, por ejemplo, para ríos, se vio cuál era el estado ecológico de los ríos. Y entonces encontraban que había un 32% de los ríos europeos que estaban en una condición buena, ¿verdad? Y había una cantidad acá, un 12% que estaba para preocuparse y un poquito menos que están muy malos. Eso les da esa primera medición, resumir todo en esto, todo lo que pasa en los ríos europeos, en ese gráfico es brillante, no creo que tengamos discusión con eso. Y puede ser para lagos, para ríos, para sistemas nacionales, transicionales y para sistemas costeros. Y lo interesante es que ustedes pueden comparar lo que se hizo en la primera campaña, que llevó muchísimo dinero, muchísima gente trabajando, y después hicieron el segundo. Y ustedes ya pueden, lo interesante de esto es que pueden comparar si mejoró, empeoró la situación, quiénes empeoraron, dónde empeoraron, y bueno, esa es una meta, es algo interesante para apuntar si queremos llegar allá. Una de las cosas importantes de esto bueno, es lo que digo acá, por una cuestión de afinidad histórica se puede usar ese modelo que ya fue probado en Europa. Y acá lo importante es que en la directiva ellos lo primero que dicen es que el agua deja de ser considerado un simple recurso y pasa a ser un factor clave para la conservación de los sistemas vivos asociados al mismo. Eso es textual de la directiva del agua.
Creo que eso es lo que tenemos que apuntar y hacernos a la idea que hacia eso tenemos que ir. Entonces, volvamos un poquito ahora a la gobernabilidad del agua. La gobernabilidad del agua, entonces, otra mirada que hemos estado viendo y vamos a ver frecuentemente, yo lo planteo acá para que ustedes cuando lleguen las noticias o cuando vean cosas publicadas, ustedes tengan esto en mente de qué está pasando. Entonces, la gobernabilidad del agua, cuando tiene un problema de escasez, a la larga tiene un problema de violencia. Y ambos influyen sobre la gobernabilidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que afecta aquí? ¿Qué es lo que nos lleva a estos problemas de violencia en el agua? Uno de los presidentes del Consejo Mundial del Agua, que se reúnen periódicamente, creo que la última reunión la hicieron también virtualmente este año, dijo esto que es importante en el discurso de hace unos años. Dijo que somos responsables de las agresiones cometidas contra el agua, responsables de las evoluciones del clima que vienen a sumarse a los cambios globales, y somos, y esto lo puse en rojo, responsables de las tensiones ante la reducción en la disponibilidad de las masas de agua dulce. ¿Mm? Eso es, de todo ese discurso, rescato esto, que es los responsables también de las tensiones ante la reducción en la disponibilidad del agua. Y aquí vamos entonces a dos conceptos que me parecen importantes porque son los que afectan de alguna manera la gobernabilidad del agua. Este está sacado de un trabajo, es del 2007 el trabajo, toda esta gente son pensadores brillantes sobre el tema agua, y el título del trabajo es En el borde de una nueva escasez de agua, llamando a la buena gobernanza, ellos usaron el concepto de gobernanza ahí, llamando a la buena gobernanza y a la creatividad humana. Eso es algo que cada vez tenemos más cerca, que es la necesidad de creatividad. Y para que veamos lo que quiero contarles ahora, antes que nada quiero hacer una diferencia, porque en el gráfico que les voy a mostrar a continuación, hay dos conceptos, que son dos palabras, pero que conceptualmente son muy diferentes, y en el español ustedes verán cuáles son las que les correspondan a ambas. En ambos conceptos, scarcity y shortage, las dos significarían en una primera mirada rápida lo mismo, escasez sería una traducción, pero conceptualmente son dos palabras que son diferentes. Scarcity se refiere a un recurso, a la falta o escasez, pero de un recurso. En cambio, shortage se refiere a la escasez, pero que tiene que ver con el mercado. Tiene que ver que hay alguna escasez porque hay mucha demanda, o porque por cuestiones de mercado, eso ustedes sabrán, eso es como con el dólar, si quieren un ejemplo brutal, el dólar, bueno, cuando hay mucha demanda de dólar, hay una escasez, pero es otro tipo de escasez. No es porque falten dólares, sino porque hay un manejo de ese recurso que sería la moneda y hace que falte, pero no es porque sea escaso. Entonces, parece un juego de palabras, pero conceptualmente son muy diferentes. Entonces, ahí está. Entonces, en este gráfico, que parece complicado rápidamente, en una mirada rápida, ustedes ven que acá, en el eje de las Y, tenemos el nivel de explotación. El agua puede ir desde un 10, esta es una escala logarítmica, entonces va desde 10 hasta el 100%, cuando uno explota todo lo que hay. Y acá, en esta escala, tiene que ver, ahí ustedes ven la palabra shortage, esto tiene que ver con la población. Entonces ustedes tienen en millones, miles de millones de habitantes aquí, ¿no?
Entonces acá tiene que ver con, por eso tiene que ver con el mercado, porque es la gente demandando el agua. ¿Mm? Entonces eso tenemos un eje de las Y y un eje de las X en lo que puse. Pero estos suecos, porque son todos suecos estos, pusieron esto en diagonal, lo que significaría esto, que son los 1000 metros cúbicos por persona y por año, que sería el nivel apropiado para cualquier población. Si ustedes tienen una cantidad a ver, pongamos acá en esta parte del gráfico, si ustedes tienen que el nivel de explotación, quiere decir que los recursos que le tocó a ese país del agua, en este caso el agua, está por arriba del 40%, y ustedes tienen poblaciones de 600 millones de habitantes, entonces empieza a ocurrir esto que es una aparente escasez. Es aparente escasez porque ustedes tienen una demanda enorme del agua, están explotando por arriba del 40% del agua disponible. Entonces, el agua está, pero lo que pasa es que el nivel de demanda al que está llegando supera todo lo esperable. Después tenemos para este lado, ya cuando tenemos mucha población, mucha demanda de agua, y cuando ya en estos niveles de disponibilidad de agua que llega, el nivel de explotación, perdón, es incluso con menor del 40%, está la verdad, hay una real o verdadera falta de agua. ¿No? Pero no es porque en este caso, digamos, se juntan las dos cosas. No, hay un nivel de explotación bajo del agua, ¿verdad? Esto que está acá en azul es de los países desarrollados. Esto que está acá es de los países no desarrollados. Entonces, no hay una explotación importante del agua, como ustedes ven, pero tiene una cantidad de población muy grande, ¿verdad? Entonces, eso hace que ustedes vean que el consumo de agua, esta línea roja que está por acá, que dice 200 metros cúbicos de agua por persona y por año, hace que estamos en un problema por más que queramos, ya estamos, no tenemos la cantidad, no tenemos el nivel de explotación de agua que se necesita, y tenemos una gran población de agua, una gran población demandando agua. Entonces, acá estamos en una situación de problema. En esta es una aparente escasez, y acá es una falta real de agua. Falta, pongo, porque es escasez, pero es una escasez por la excesiva demanda, por la cantidad de gente que hay. Entonces, en pocas palabras, lo que está pasando para aquí, ustedes vean la flecha esta amarilla, lo que está para aquí es solo posible un uso a gran escala de agua residual y almacenamiento, o cuando un gran río pasa por el país. O sea, todo lo que pasa para aquí solo es posible cuando ustedes pueden tener almacenamiento o hay ríos, etc. Para el lado de la derecha hay más competencia por el agua, tendencia a la disputa, hay más polución porque hay más gente contaminando el agua. Entonces, eso hace esto lo que genera las tendencias, como dice ahí, tendencia a la disputa. Acá lo que queríamos mostrar, estamos hablando de qué pasa cuando el agua no alcanza, que es algo más complejo que solamente decir el agua no alcanza. Hay una cuestión de cuál es la disponibilidad del agua, cuántos habitantes tengo, qué tan desarrollado está el país. Todos esos factores están jugando. Y además, ¿cuál es la cultura? Eso no hemos hablado. ¿Cuál es la cultura del agua? Porque puede haber una cultura
de la gente a saber aprovechar el agua, ¿verdad? A poder vivir con poca agua, y hay una cultura de la gente de no querer, como en los países desarrollados, evitar consumir el agua como si fuera infinita. Entonces, cuando nosotros pasamos estos niveles, esto es solo de pasada, porque esto cuando nosotros trabajamos sobre el eje de las I, estamos hablando de inversiones. ¿Mm? Entonces, cuando las inversiones pasan el 20%, eh, es como un límite de inversiones. Ya todo, cuando pasamos estos niveles, ya empezamos a necesitar mucho dinero. Realmente tiene que ser un país que cuente con enormes recursos para poder disponer del agua. Es el caso de Japón, por ejemplo. ¿Mm? Japón no tiene problema en invertir porque dispone de los recursos y disponer de agua eh, sin tenerla. ¿Mm? Y esto es sobre lo que han estado trabajando. Trabajaron muchísimo el grupo de gente, los suecos estos que les conté, y ellos hicieron un trabajo importante en África, porque África es un continente que tiene serios problemas para, sobrevivir, por distintas razones. Primero, porque tienen esa cantidad de los 1.000 metros cúbicos de agua por año y por persona, no están disponibles, tienen climas tropicales y no disponen de esa agua. Y por otro lado, hay otro problema que tienen en África, es que muchos ríos son transfronterizos. Entonces, hay parte del río está en un país, las nacientes, y otra parte del río está en otro país. Y eso, por supuesto, con decisiones políticas, de decir, exploto más o menos ese río, afecta a los que están aguas abajo. Y eso, ni hablar. Entonces, hay muchos trabajos hechos en África sobre tensiones, y esos círculos están mostrando zonas conflictivas o teóricamente posibles focos de conflicto relacionados con el agua. Y en ese caso les traigo un ejemplo que estuve siguiendo en ese momento muy de cerca, que es este señor Turton, es sudafricano, y Sudáfrica es un país que está latitudinalmente muy cerca de Argentina, es más chico que Argentina, pero tiene más parte de Sudáfrica que de Argentina, tienen falta de agua, no tienen disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué hizo? Durante muchísimo tiempo Sudáfrica invirtió mucho en obras, por supuesto, en obras de ingeniería como construcción de presas, pero también invirtió mucho en la formación de ingenieros relacionados al agua. Mucho dinero en la formación de ingenieros. Es más, tenían una, una escuela de ingeniería hidráulica muy interesante en Sudáfrica. Hace poco, bueno, no tampoco, en 2008, este señor Turton hizo un trabajo, una tesis, un informe para presentar en lo que vendría a ser algo, para que nos hagamos una idea, como el Consejo con el CONICET, pero no es exactamente como el CONICET, porque el CONICET nuestro recibe fondos del gobierno directamente. En cambio, este Consejo para la Investigación Científica e Industrial Sudafricana tiene fondos de empresas, fundamentalmente. Entonces hizo un trabajo, Turton, y él advirtió que Sudáfrica se encaminaba a una crisis en el agua. Fue muy duro su informe, y eso, él dijo que Sudáfrica había sobrepasado el 98% del agua asignada, o sea que era como un nivel en el cual decían no podemos pasar este nivel para que
porque si después vamos a tener problemas de agua. Y ese informe le significa, y además incluía algunos problemas muy serios de violencia en Sudáfrica. ¿Mm? Había un problema de inmigración de los países vecinos en Sudáfrica que culminaban con muertes eh, y problemas de xenofobia muy, muy fuertes. Entonces, él pregunta, ahí está puesta la pregunta, entre comillas, si ese odio liberado es en respuesta a percepciones de deterioro de la salud pública como resultado de la declinación de la calidad del agua. ¿Mm? Puso esa pregunta, que por supuesto a los gestores, a los que estaban recibiendo este informe no les gustó, y como en estos países significó que la expulsión de Turton de el organismo en el que trabajaba. Hizo las preguntas que por supuesto por su responsabilidad científica lo puso, lo hizo, se jugó y significó que se quedara sin trabajo. Eso va como un dato anecdótico, pero él lo que hizo fue advertir si los problemas de tensión, muerte y violencia que aparecían en Sudáfrica estaban en el final recibido un problema de calidad de agua y un problema de gran inmigración de países que estaban con problemas de sequía. En el fondo es un problema de agua. En Sudamérica, yo tomando datos así del diario, por ejemplo, tenemos algunos problemas que están eh, emergiendo y tienen que ver con privatizaciones de agua. Ustedes saben que en Chile, por ejemplo, el agua, el manejo y la administración del agua es privada. Es un sistema muy complejo para entender. A mí me costó muchísimo tratar de entender, pero el agua, el manejo y el agua está privatizada y está cupificada, y entonces el agua se vende como una mercancía, es ni más ni menos. Y eso, bueno, hay discusiones eh, entre países que tienen que ver porque básicamente hay ríos transfronterizos que afectan esta situación. Más cerca, nosotros tenemos provincias que tienen conflictos por el agua, Santiago del Estero y Santa Fe. Esta es un poquito, no es muy nueva, pero es un problema que existía y es un problema que sigue existiendo y probablemente un problema que existirá hasta que este, no hagamos lo que tenemos que hacer. Después, más recientemente, hay un fallo histórico, algunos lo conocerán, que es un juicio que hizo la provincia de La Pampa a Mendoza, porque Mendoza construyó las nacientes del río que es el Ñuble, nace en Mendoza y sigue a La Pampa. En Mendoza le hicieron un gran aprovechamiento con unas presas y casi secaron el río, y La Pampa entonces fue a la justicia y el trámite fue muy demorado, años y años de, de demora en el juicio, hasta que hace poquito, relativamente poco, en julio del 2020, hubo un fallo histórico que tiene que ver con el río Atuel y la presa del Ñuble, y establecieron que un caudal mínimo, es algo novedoso para la justicia nacional, porque lo que necesitaba en este caso era recomponer un ecosistema afectado. No se está hablando de necesitamos el agua para que los pampeanos puedan tomar agua, que en el fondo probablemente sea cierto, sino que está hablando de recomponer un ecosistema afectado. Entonces, eso es muy novedoso. Creo que hay que acercarse y entender mucho de ese fallo, porque cada vez nos va a tocar más a los biólogos
estar entendiendo qué es lo que dice la justicia. Y a su vez, la justicia va a recurrir cada vez más, porque para este dictamen, para que se escribiera esto, seguramente recurrieron a especialistas y científicos que tengan que ver con el agua. Y bueno, incluso los diarios lo titulaban como Guerra del Agua, ¿m? Que empiezan con el llenado del dique ese, el Niwil. Y estamos hablando de 1947. 1947 empieza todo esto. Se resuelve en el 2020. Y se resuelve, bueno, porque la Corte Suprema dijo esto. Este, entonces, ahora hay toda una situación en la cual la Corte Suprema insta a que se sienten a negociar y a trabajar. Acá está el río Atuel, ¿verdad? La represa se llama Niwil, el río Atuel, que después pasa por la Pampa, como pueden, le estoy marcando acá con la flecha. Y no tengo ninguna foto de la problemática, pero ustedes pueden verla en internet, están el antes y el después de la construcción de la represa y cómo los ecosistemas en esta parte de la Pampa se vieron afectados. Lo mismo India y Pakistán tienen problemas muy serios que incluyen muertes, incluyen pequeñas guerras. Eh, no me voy a demorar mucho acá, pero por ejemplo, ustedes tenemos, Pakistán y la India tienen una situación de tensión permanente y acá lo impresionante es que el río Indus o Indo, que pasa por Pakistán, tiene toda la gran parte de las nacientes, o si no todas las nacientes, en la India y otro la tiene en Afganistán. Este que está acá es Afganistán. Entonces, hay un río acá que se llama Kabul, ¿verdad? Que es un río que nace en Afganistán, pero después es un aportante importante en el río Indo, que, repito, pasa por Pakistán. Entonces, la India le ofreció a Afganistán construir una presa sobre el río Kabul para que se beneficien los afganos, pero que ustedes se imaginan cómo a través de la política internacional yo puedo apretar a algún país, ¿verdad? Como Pakistán, que es el enemigo de la India. Y entonces eso generó una situación muy conflictiva y una situación eh, de guerra. Y toda esta zona que está acá marcada, esto que estoy señalando acá, está en la India actualmente, pero este territorio era parte de Pakistán. Entonces, en una de las guerras, la India toma este territorio y se queda con las nacientes del río Indo, y ustedes se imaginan entonces lo que significa cada vez para Pakistán, cada vez que la India construye una presa sobre estos ríos. Y eso significa permanentes tensiones, ustedes los van a ver en el diario, van a ver que aparecen como enfrentamientos. Hace un par de meses hubo un enfrentamiento con 6 o 7 u 11 muertos en un tiroteo en esta zona. Y que básicamente tiene en el fondo de esto, aparte de una enemistad enorme a partir de la separación de Pakistán de la India, porque Pakistán era parte de la India y se separa en un proceso de independencia, esa enemistad continúa y hoy se manifiesta en la problemática del agua, que en esta zona es bastante delicado. Lo mismo pasa entre Etiopía y Egipto. No sé si no puse figura. Bueno, el río, el Nilo, todos saben, han escuchado alguna vez hablar del Nilo, es un río que tiene las nacientes en Etiopía y después pasa por otro país que se llama Sudán y termina en Egipto, que está más abajo. Bueno, Etiopía decidió construir una gran presa en el 2011, tomando gran cantidad de agua del
lo que después va a ser el Nilo, y bueno, eso ha generado un conflicto de mucha tensión. No son países vecinos, o sea, hay todo otro país en el medio, pero esto ha significado una serie de amenazas y amenazas de guerra en estos días, ¿no? Estamos hablando de 2020, y, y Egipto ya ha dicho que eh, si el nivel, si los volúmenes de agua que ellos necesitan para su desarrollo son afectados por Etiopía, hay una guerra en potencia. Entonces, todo eso lo que hace es, de nuevo, rápidamente les quise mostrar cómo la gobernabilidad del agua, a través de la escasez que tiene, como ya les he contado, distintas miradas o problemáticas, afectan la gobernabilidad del agua. Todo eso afecta a la gobernabilidad del agua. Y en realidad, ahora un poco después de mostrar tantos diagnósticos y problemáticas, en el fondo hay, creo que, una aproximación a la gobernabilidad del agua que es bien interesante y en la cual deberíamos prestar atención, que es el concepto de complejidad. Creo que si nosotros tenemos idea del concepto de complejidad, que es todo un concepto importantísimo, podríamos empezar a entender y llevar la gobernabilidad del agua por un mejor camino. Entonces, esto es muy breve, muy simplificado, y para que podamos entender de lo que hemos estado hablando hasta acá y lo que, lo que voy a dar ahora, que es breve y sintético al final de todo. Por un lado tenemos que dentro de la complejidad para la gobernabilidad del agua tenemos dos, yo lo separo en dos problemas importantes. Hay muchísimos más, pero por lo menos acá yo lo separo en dos. Uno que es la fragmentación del ecosistema y otro que es la sectorización de la gestión. Ambos, ambos problemas, si ustedes quieren, afectan la gobernabilidad del agua. Y eso lleva, de alguna manera, a tomar malas decisiones para la gobernabilidad del agua. Cada uno de esos problemas tiene su camino, ¿verdad? Por un lado, la fragmentación del ecosistema nos lleva a que entendamos que hay servicios ecosistémicos. Eso es un ecosistema, y el ecosistema nos brinda servicios ecosistémicos. Y ahí nosotros tenemos como formas de solucionar esto. Básicamente hay que hacer una cuantificación, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber, cuando hablamos de servicio ecosistémico nosotros, y hay formas de hacer, debemos cuantificar cuánto significa si ustedes quieren, en plata, en dinero, porque es una forma de entendernos. Esos servicios ecosistémicos pueden ser cuantificados. Un lago, un río, cuánto puede ser cuantificado, cuánto puede ser pasado a valor numérico ese servicio ecosistémico. Pongo así como ejemplo, después lo del CBCB, que lo voy a contar porque para Jujuy es interesante como ejemplo, y por ejemplo también pongo la forestación de las riberas como un ejemplo interesante para pensar como servicio, cómo mejorar o cómo apoyar los servicios ecosistémicos. Y por el otro lado, que tiene que ver con la sectorización de la gestión del agua, nosotros tenemos la gobernanza. Lo pongo gobernanza porque evidentemente para poder romper ese proceso de sectorización de la gestión, la gobernanza puede ser una solución. O sea que para que esa gestión no quede así sectorizada, evidentemente estamos necesitando que todos se sienten en la mesa, porque mucho de la sectorización de la gestión es porque hay actores
importantes en la gestión que están quedando afuera. Entonces, la forma de solucionar este problema son mesas de consenso, unificación de criterios, la interdisciplinariedad no termina de llegar. Y eso creo que la solución a todo eso está en ustedes, en los más jóvenes que están cursando estas materias. Son los únicos que pueden romper con el problema de la interdisciplinariedad, que no podamos llegar a la interdisciplinariedad. Así que, entonces, rápidamente quiero hacer hincapié, voy a hacer un poquito de hincapié en estos dos aspectos, que son la fragmentación de ecosistemas y sectorización de la gestión, muy simplificado, ¿no? Los servicios ecosistémicos, la cuenca y la sociedad, hay muchas aproximaciones, todos tenemos que aproximarnos a eso de alguna manera, y para eso tomo las ideas de Gary Jones, que es un australiano. Australia también es un país que aprendió a convivir con una cantidad de agua muy poca para lo que significa esa isla continente, ¿no? Entonces, ellos aprendieron a vivir con eso. Y entonces, ¿qué es lo que dice Gary Jones? Que ya lo vienen diciendo otros, pero él lo plantea muy bien, que es, hay que trabajar a escala de paisaje, ¿no? Ustedes son alumnos que ya han cursado ecología y saben lo que es la escala de paisaje, y eso es lo que dice Gary Jones. Y para los que trabajamos con ecosistemas acuáticos, la, la cuenca es una buena escala, ¿sí? Porque es una escala fácil de delimitar, porque ustedes saben que los ecosistemas, uno de los problemas que tenemos es de dónde empieza y dónde termina un ecosistema, y dónde empieza y termina el ecosistema colindante. En las cuencas es fácil delimitar. Ustedes, cualquier libro tiene marcadas las cuencas. Bueno, cada cuenca debería ser tomado como una unidad de trabajo para el manejo del agua, y, y también es a la escala que a la larga terminaremos trabajando todos. Y entonces habla de aproximaciones reduccionistas y holísticas. ¿Sí? Las reduccionistas es una escala de ir como lo dice la palabra, a una escala muy puntual, de trabajar, que es la que generalmente trabajamos nosotros, la escala de un tramo del río. Y la escala holística sería la escala de la cuenca. Una escala holística significa globalmente. Entonces, la aproximación holística requiere un pensamiento sistémico. Creo que esto es lo más importante en lo que tenemos que empezar a pensarnos y a meternos en la cabeza como alumnos de ecología. Aproximaciones que requieren pensamiento sistémico. ¿Mm? Y fundamentalmente, como lo dije antes, reconocer la complejidad de los sistemas naturales. Entonces, ahí en esto se resume todo, se resume eh, la escala de aproximación, y además se resume cómo tenemos que hacerlo. A través del pensamiento sistémico, ¿verdad? La misma palabra ecosistema lo dice, por dónde vamos, y después reconocer la complejidad de los sistemas. Y hay mucho escrito sobre cómo tenemos que aproximarnos a la complejidad. Cuando nosotros decimos que es algo complejo, es como que no sabemos por dónde entrarle al problema y nos retiramos. En realidad, si el problema definimos que es complejo, hay un problema de complejidad, hay toda una forma teórica de pensar cómo resolver problemas que tienen que ver con la complejidad. Hay gente que trabaja con eso, y, y ese es el camino que tenemos que seguir. Como dice Gary Jones, hay que pensar en grande. Y ejemplos muy básicos, muy sencillos, que los doy porque los conocemos un poco. Un problema que aparecía puntual como el ganado en la cuenca, algo que
yo siempre cuento lo mismo, ¿verdad? Siempre en los países europeos, de donde nosotros siempre tomamos la literatura para trabajar, el, el problema más grande de los ecosistemas acuáticos de los ríos era o aparecía el cultivo, ¿sí? El uso de plaguicidas o el uso de fertilizantes que terminan en el río. En nuestros países, en realidad, uno de los problemas quizás más grandes por ahora, también es, por supuesto, el de los campos cultivados. Vayan a La Pampa y vean, pero en la región NOA, en nuestra región, un problema muy serio es el ganado. La gente que usa la cuenca como lugar de alimentación para el ganado. Y ese ganado puede tener problemas muy serios sobre el ecosistema a través de eutrofización, como pueden ver acá, ¿verdad? Una cantidad importante y difusa de nutrientes entrando en el río, más el pisoteo, y problemas de dispersión de semillas, ¿verdad? Como que permite el establecimiento de exóticas que nosotros lo hemos podido ver, ¿verdad? Ese sería la escala de tramo en la cual se trabaja y hemos trabajado, pero que en realidad afecta a la larga termina afectando a toda la cuenca, ¿sí? Con la pérdida de biodiversidad. Entonces, esta es otra forma de ver el mismo problema, ya puesto a una escala en la cual está la cuenca acá, ¿verdad? Tenemos el ganado aquí, que produce un impacto sobre la vegetación, o sea, sobre la vegetación y la biota, que a su vez impacta, como acá por eso le puse subsistemas. Este es un subsistema y este es otro subsistema, ¿verdad? De aproximación y de análisis. Entonces, nosotros tenemos esto entrando acá por la ribera que termina produciendo un impacto en el cauce, ¿verdad? Pero en realidad en el agua, en la biota del agua, que está en ese sistema. Y eso, por supuesto, produce un efecto sobre un servicio ecosistémico que es la calidad del agua, que pasa de un nivel a otro nivel, que es la calidad del agua, que es el agua de la cuenca. Porque esto que se produce en un tramo superior o medio va a terminar afectando a lo que pasa, en este caso con la calidad del agua, en el nivel bajo de la cuenca. Y entonces, en este nivel está lo que también planteado en este eje horizontal, que el servicio ecosistémico lo reconocemos. No dejamos de reconocer que hay un servicio ecosistémico para la ganadería. Básicamente, que la que nos estamos analizando acá es la ganadería de sostén, que es la ganadería que incluye la vaca suelta en el campo, que todos ustedes habrán visto en cualquier salida al campo, que se ve pero no se percibe totalmente, porque siempre es más fácil desde la escala de paisaje ver cuánta área cultivada tenemos, cuánta área afectada tenemos, que ver cuántas cabezas de ganado andan moviéndose por la cuenca, que es muy difícil de cuantificar, pero que sí sabemos que produce un gran impacto en la vegetación, haciendo todo este ciclo. Y volviendo al servicio ecosistémico, ya saliendo del campo y entrando en una ciudad, esto me ayudó Nelly cuando estuvimos alguna vez ahí en Jujuy hace un par de años, ya ni me acuerdo si es un año o 2 años atrás. El año pasado, sí. El año pasado, ahí está, 2019. Esto es una gran intervención que hizo la Municipalidad de San Salvador de Jujuy para recuperar una parte del ecosistema olvidado, que ustedes ven que está en parte canalizado, toda esta parte de pared, y al cual la ciudad siempre estuvo dando la espalda. Hubo un cambio de paradigma, un cambio de visión acá muy interesante, y hizo que pasara a ser aprovechado en ese parque lineal, como acá ven la gente, aprovechando un servicio ecosistémico
del río, ¿sí? Que es, bueno, este es un corte de cómo es el río en ese sector, cómo está todo eh, sectorizado para entender el funcionamiento del sistema, porque esto no es ni más ni menos que hay un proceso acá de entendimiento de cómo es el funcionamiento de ese tramo del río. Y eso lo que hizo fue, por supuesto, lograr que hoy por hoy tengan Jujuy y la ciudad de Jujuy, particularmente San Salvador de Jujuy, un, un parque en el cual la gente puede aprovechar un servicio ecosistémico que antes era totalmente eh, olvidado. Y para eso, por supuesto, tiene que ver con incluso la, la producción o el aporte de nueva vegetación que antes no había. O, así que ese es un buen ejemplo de pensar globalmente un problema y resolverlo, y particularmente en un río. Eh, este, por supuesto que el tiempo mostrará cuántas veces se puede replicar este modelo y sus soluciones. Y finalmente, ya con esto termino, el otro problema que yo les conté que existe para, para la gobernabilidad del agua tiene que ver con la fragmentación en la gestión del agua. Es algo que durante mucho tiempo yo lo podía percibir intuitivamente. Cualquiera que se quiera entrar a mirar y tiene que hacer algo con el agua, se va a dar cuenta la cantidad de organismos que intervienen sobre un mismo recurso. Y entonces, en este caso, uno de los problemas de la gestión del agua es la fragmentación, ¿verdad? Tenemos desde divisiones político-administrativas del territorio, hay municipios, provincias, naciones, y muchas veces no coinciden con los límites físicos de la cuenca, que es lo que hemos estado contando, ni hablar de otros países. Pero bueno, a Jujuy le pasa que puede tener límites de algunos de los ríos con, con Bolivia, ¿verdad? Y entre los municipios y entre las provincias, desde ya que hay problemas políticos administrativos. Y eso que hace que cada provincia, cuando intervenga, o a veces los municipios, a veces municipios vecinos o provincias vecinas tengan criterios diferentes de cómo administrar o manejar el sistema. La gestión del agua entonces está fragmentada por sectores, entonces están los que controlan, están los que manejan para riego, están los que manejan para el agua para beber, donde se la capta. Entonces cada uno de esos organismos tiene una injerencia sobre sobre la misma agua, ¿verdad? Y eso genera muchas discusiones, muchas tensiones, y lo que logran es afectar, por supuesto, al ecosistema. Y después la administración parcelada del agua, que es un sistema naturalmente integrado, o sea, si uno se olvida de la gente, uno podría ver un río que naturalmente busca su forma, busca su forma, su morfología, busca su equilibrio, y esto eh, tiene que ver con la administración parcelada, conspira contra el sistema que está naturalmente corriendo. Y esa administración parcelada lo que hace es ni más ni menos de lo que acabo de decir y venimos viendo hasta acá, afectar el aprovechamiento y básicamente afectar a la gobernabilidad del agua, porque ahí es donde va a impactar toda esta problemática. Así que esto, por ejemplo, me puse a buscar a nivel nacional cuáles son los organismos del Estado que tratan sobre el agua, del Estado nacional. Entonces, ustedes tienen Ministerio de Obras Públicas y tienen distintos caminos, por ejemplo, esto que es la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica.
¿verdad? Entonces tienen todos los que hacen obras hídricas. Después hay una Secretaría de Infraestructura Hídrica que tiene que ver con que tiene el Instituto Nacional del Agua adentro. Después hay otro que es el Ministerio también siempre de Obras Públicas, con la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, y tiene toda otra sección, toda otra cantidad de gente que tiene que ver, ven agua potable y saneamiento, dirección de política hídrica, gestión de proyectos hídricos, y esos son de direcciones dentro de la subsecretaría, que hay 2 subsecretarías acá. Eh, entonces, esto es para mostrarles todos los caminos, y creo que me faltan algunos, que tienen que ver con, me estaba olvidando que es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que es otro organismo, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Entonces, esto es difícil de pensar, es difícil hacer para el que se aproxima desde afuera, porque quizá para el que está adentro puede parecer sencillo cómo se distribuyen las responsabilidades o el manejo del agua, pero para el que está de afuera y quiere entender cómo es el manejo en el sentido que usan los ecólogos, cómo es el manejo del agua, es difícil de entender, es muy, muy complicado para entender. Y en todo esto no hay una, no podemos ver cómo hay una interacción de todo esto con otro ministerio, que es el de Ambiente, y que tiene a su cargo el agua desde el punto de vista necesaria para el mantenimiento de los ecosistémicos, para el mantenimiento de los ecosistemas naturales, que también necesitan el agua, porque todo esto está pensado, todo esto por eso se llama obras públicas, está pensado desde el punto de vista del aprovechamiento del agua, el agua que viene de ecosistemas, no nos olvidemos que vienen de ecosistemas naturales, son servicios que nos brindan los ecosistemas y que para los cuales el hombre crea estos ministerios de obras públicas, ¿verdad? Para poder dar agua a las ciudades. Eso no vamos a criticar eso, a todos nos gusta llegar a la casa y abrir un grifo y tener agua, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con la disponibilidad del agua en las ciudades o incluso en poblaciones más chicas. Y también, si quieren, el transporte del agua, porque la salida de los residuos cloacales también tienen que ver con obras, ¿verdad? Y tiene que ver con el agua. Ahora, ¿cómo entendemos todo esto con lo que nosotros, desde nuestra formación y que en el cursado de ecología, entendemos que necesitamos también agua para los ecosistemas acuáticos? Entonces, es un círculo de problemas y soluciones que están siempre modificándose y que, como les dije en algún momento, el estudio y el conocimiento de la complejidad no va a dar la solución. Pero mientras tanto, por ahora, todos vamos en un proceso de parches permanentes que nos han llevado hasta acá, pero que evidentemente requieren pensamientos nuevos. Por eso, no sé si se acuerdan, en una de las imágenes decía que hay un llamado a la creatividad, un llamado a la, sí, esa es la palabra, creatividad. La hizo el sudafricano, la hacen los suecos. Hace falta, en realidad, para decirlo de otra palabra, hace falta nuevas formas de pensar estos problemas, porque siempre vamos a seguir en lo mismo, creando otros organismos para manejar, para administrar el agua, pero nunca va a haber un diálogo en todo el sistema que unifique al, al, al al sistema, ¿no? Esa es la conclusión. Así que todo eso, en pocas palabras, es lo que hace a la gobernabilidad del agua. ¿Mm? Y bueno,
una solución, porque hay gente que siempre está pensando en solucionar la problemática, y apareció hace no mucho lo que se conoce como gestión integral del recurso hídrico, para lo cual yo acá les tacho para que eh, no, no les quede la idea, ¿verdad? Pero esto es un trabajo, es nuevísimo, creo que es del año pasado, un trabajo, pero ustedes ven, está hecho en un trabajo de ingenieros, y es interesante cómo piensan la problemática del agua, cómo piensan, ponen acá, ustedes vean que esto es lo que nosotros no debemos perder de vista en cualquier gráfico de esto, que es el ciclo del agua, que acá está puesto en el centro de todo, está el ciclo del agua, es lo que manda y es lo que define todo lo demás. Entonces nosotros podemos hacer muchas líneas de flujo, de análisis, líneas de base, planeación, implementación, retroalimentación, seguimiento, formulación, ejecución, lo que ustedes quieran. Pero en el fondo no nos olvidemos qué es lo que está en el corazón de todo esto. Y lo que es muy importante es que, como dice acá, la gestión integral del servicio ecosistémico, si ustedes quieren, busca orientar desarrollo de políticas públicas en materia de servicios ecosistémicos a través de una conciliación entre el desarrollo económico y social, no nos olvidemos de eso, y la protección de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, nosotros coincidimos, o podemos coincidir, con casi todo lo que está dicho acá, y en esos es en lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo conciliamos, en pocas palabras, el desarrollo económico y social con la protección de los ecosistemas? Porque pero no la protección de los ecosistemas porque sentamos que es una responsabilidad nuestra proteger los ecosistemas para que tengan peces o tengan organismos y el agua esté linda y nos podamos sentar ahí a la orilla. No es para eso, sino que en el fondo el mantenimiento de eso, como lo dije al comienzo, es lo que nos va a garantizar un servicio ecosistémico y, y poder usar ese servicio, porque de otra manera es imposible pensar o nos va a costar muchísimo, muchísimo, porque recuperar el agua por un mal manejo, ya sea contaminación o lo que se le haga al agua esa, va a costar muchísimo más dinero y recursos que lo que puede costarnos con pensar creativamente cómo mantenemos ese ecosistema y la calidad del agua en ese sistema. Así que básicamente eso era lo que tenía para contarles y quedo para las preguntas que quieran. Muchas gracias, Hugo. Siempre interesantísimo, actualizado. Has mencionado, bueno, muchas cosas que vamos a conversar, ¿no? Pero bueno, démosle la palabra a los estudiantes para alguna duda, para alguna consulta que tengan. Pueden abrir su micrófono y hacer la consulta a Hugo. Parece que estaba todo muy claro. La pregunta, a veces